es una manera de agradecerles a Lorenzo Meyer y a Paco Ignacio Taibo que estén este día aquí, en un día, en horas casi previas a que Donald Trump tome una decisión que le va a afectar a México, le va a afectar a Canadá, pero le va a afectar al mundo, y es una decisión muy poderosa, un cambio de paradigma, de hecho, en lo que él ha venido haciendo. Y quisiera pues, iniciar esta conversación, señor, por favor. Sí, no, bueno, dándoles la bienvenida. Es un privilegio realmente para nosotros el que puedan estar en este, que es el segundo programa que estamos haciendo en Canal 11. Y pues es un intento de una idea de una sección que se llama Preciso y Conciso. Nosotros, ¿por qué se ríen? Y la idea es que, por supuesto, preguntas directas y respuestas en el mismo sentido. Hoy, naturalmente, con esta inminente decisión de Donald Trump de imponerle aranceles al mundo, pero particularmente a México, y como vecinos de una potencia que siempre ha sido abusiva, doctor Meyer, pero que ahora es, además, inestable. ¿Cómo ve usted lo que viene con Trump a partir del miércoles 2 de abril? Bueno, mi área es la politología y no la adivinanza. economía. Así que no puedo decir, esferita, qué es lo que va a pasar. Pero la decisión ya la tomó. Desde luego que le gusta mucho jugar con una cierta incógnita, ¿no? Pero es su estilo, así que ya lo sabemos, no hay mayor sorpresa. Tengo la impresión de que va a hacer algún tipo de excepción, pero de que nos va a afectar, tiene que afectarnos, tiene que hacerlo, porque se lo prometió a sus bases. Es una base muy compleja, social norteamericana, que tiene, entre otras cosas, una actitud negativa hacia México. Y no es una sorpresa, está en las encuestas de opinión de los últimos meses, ¿no? Hay una posición negativa por los indocumentados. Ese es, en primer lugar, no es económica, es algo mucho más profundo que lo económico, pero se va a reflejar en lo económico. Entonces, una actitud dura contra México, yo creo que va a ser bien recibida por sus bases. No sé si por las otras, pero tenemos que reconocer que en la opinión pública norteamericana de estos días, esa parte está en contra. Insisto otra vez, por los indocumentados, y luego lo del fentanilo. No es la parte realmente económica. Esa yo creo que les interesa así a la Ford, a la General Motors, al gran capital, y con eso termino. Hay que distinguir entre la oligarquía que apoya a Trump y el gran capital norteamericano en su conjunto, que es menos ideológico que los trumpistas. Los trumpistas sí son duros. Y al capital no le importa mucho si es México, si no es México, sino cómo van a sobrevivir a algo que se les había prometido también a ellos, que no habría aranceles, que era seguro si invertían en plantas en México porque es más barato el trabajo, van a ahorrar, el consumidor norteamericano también va a ahorrar, y nada más en términos de dólares, iba a ser ganar, pero entra la parte que es la que le da el triunfo a Trump en las elecciones, las otras y estas, que es la parte dura, la parte realmente reaccionaria y la parte que tiene una profunda raíz histórica en Estados Unidos.
Así que sí tiene bases sociales, pero también tiene muchos enemigos entre el propio grupo de gran capital norteamericano. Ahora, la idea de qué tipo de personaje y qué tipo de país, de gobierno estadounidense estamos enfrentando, también permite dilucidar. Hemos tenido, Paco, un vecino que es abusivo, en muchos periodos ha sido castigador con nosotros, incluso ha sido injusto con nosotros. Revisando la historia, ¿en qué momento nos ves con respecto a los gringos? Yo creo que lo que pasa es que hay que medir a Trump. Trump es un fascista. Yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas. No solo es un oligarca son los otros que están protestando porque sus oligárquicas proposiciones no están acordes con una mentalidad de capitalismo internacional, libertad de comercio, etcétera, etcétera. Y medirlo a Trump es difícil, porque tiene una base social, sin duda, que no es tan grande como parece. El electorado que lo llevó al poder no representa más allá de un 20-25% del electorado total. Si quitas todas las gamas de abstencionismo, etcétera. Pero sí hay un electorado muy reaccionario que se traga la idea de los otros. Y los otros son todos aquellos que sean diferentes. Pueden ser alguien que le reza con el Corán en la mano o alguien que está al lado y habla en español. El fenómeno de las demandas de Trump siempre encubiertas, porque él trabaja para la galería. Es un fascista de salón. Habla a la galería. Y ahora vamos a ser duros y hay que recuperar. Y vamos a hacer América grande. ¿Grande de qué? De tamaño cerebral. Es muy complicado definir el trumpismo en términos de conceptos, porque es pura palabrería acumulada y de matón de barrio, con el estilo del matón de barrio. Lo que pasa es que los matones de barrio tienen problemas, porque luego se les une el patio de la escuela, todos contra ellos, si proliferan. Fíjate toda el área que ha logrado establecer en términos de este discurso demagógico. Las drogas, ¿quiénes son los responsables? Los mexicanos. No, compadre, la DEA, en el momento en que la DEA opera dentro de Estados Unidos, entra en vacaciones. ¿Qué ha pasado con el supermercado de Houston, la distribución de Los Ángeles, las redes intocadas? En México, en 4 meses, se han desmontado cientos de laboratorios, equipos, armas, detenidos. ¿Y qué ha pasado en esos mismos meses en el interior de Estados Unidos? Nada. Entonces, el fentanilo y el discurso ideológico antidroga de Trump es un discurso desprovisto de contenido. El discurso de esos mexicanos y latinos que vienen a quitarnos el empleo es delirante, pero delirante. Tan es así que vean las pruebas. Promete poner en la frontera 1 millón de latinos y no hay dónde. Pero además los efectos secundarios, cosechas destruidas en Nebraska, en California, en Filadelfia, cuando se crea la huelga pasiva de los trabajadores. Porque los trabajadores, no es que la represión haya afectado a tantísimos indocumentados, es que crearon huelgas pasivas ante el miedo. Yo acabo de estar en Arizona y me contaban los compañeros que las redadas del ICE, la radio comunitaria de Phoenix, las anuncia. Compañeros abusados, va a haber una redada en tal lugar, va a empezar como a las 4 de la tarde, entonces ya saben, ¿no? Las anuncian las radios comunitarias, ¿sí? Pero además era obvio que iba a afectar grandemente la producción agrícola, la industria de la construcción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una parte del electorado de Trump que está empezando a recibir el efecto boomerang. Arrojan el boomerang, regresa y les dan la cabeza, ¿sí? ¿Y dónde están esos que trabajaban? ¿Y ahora quién va a ser? ¿Y dónde están los blancos de clase media que van a ir a levantar la cosecha de la fresa? No existen. No. Es una broma. A ver, los blancos que van a ir a cortar el césped. A construir los carpinteros. No están. Estados Unidos no sin carpinteros latinoamericanos no existe. Bueno, entonces, la droga no, los indocumentados.
Los delirios, Groenlandia, Canadá, ya lo único. Y bueno, ve y bombardea un país árabe. Siempre hay alguno al que puedes bombardear asesinando gente, ¿no? Y emisario de la paz, métete en medio del conflicto ruso-ucraniano y métete en medio del conflicto palestino-israelí. No hay nada, es pura palabrería. ¿Y qué está creando? Está creando efectos de choque. Tiene problemas ya, yo diría, serios en las bolsas, donde el capital tradicional está empezando a dudar si dejar en manos de un loco y idiota es una buena garantía de desarrollo. Está la industria automotriz, porque los autos producidos en Estados Unidos se producen con partes mexicanas. Está loco, le va a meter aranceles a los propios productos. ¿A qué hora va a crecer la mano de obra en Detroit con ese mecanismo? Es, en la lógica del gran capital, ¿es diferente la General Motors allá de la de aquí, de la de Argentina? Pues es la misma, la General Motors opera con mentalidad transnacional. Ese es el tipo de capitalismo que les enseñaron que funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el efecto boomerang va a empezar a afectarlo en su electorado, en el revivir la democracia y en revivir la tercera posición, que es quizá la más interesante, que es la de la protesta civil. Me tiene muy fascinado ir siguiendo como ayuntamiento tras ayuntamiento tienen un motín los republicanos, diciendo, nos habían prometido y no hay huevo, nos habían prometido y no hay verdura en el mercado, nos habían prometido y ya no va a haber bicicletas chinas. ¿Qué ole? Entonces yo creo que el trumpismo se está contando a sí mismo las horas, porque no puedes hacer, en el mundo moderno no puedes hacer política sin economía. Y el ábaco que tiene, porque no tiene calculadora, Trump no da para calculadora, el ábaco que tiene, como que no calculó los efectos secundarios de cada una de las medidas. Lo de Canadá no tiene nombre. La respuesta canadiense y la mexicana, compañeros, yo estimo profundamente el método de Claudia de cabeza fría, corazón contento, pero si hay medidas, va a haber respuesta. Sí, en nombre de la soberanía, claro. Madrazo que me das, putazo que te devuelvo. Que de alguna manera es una carta que todavía no usa. O sea, no la ha usado. Aquí. Ya se la está gastando Canadá, pero México, su carta de nacionalismo la tiene aquí en la mano, no se la ha gastado. No. Y está combinado con todos estos elementos, porque la huelga pasiva de los trabajadores migrantes cada vez va a pesar más. En ese sentido, doctor, sé que es historiador, no es adivino, pero en este contexto también, ¿cómo se advierte el propósito de Donald Trump de querer un tercer mandato? Es fantástico, pero yo sería menos optimista que Paco Ignacio. Paco Ignacio está diciendo, ya se lo llevó la trompada y ya metió muchas patas. Eso mismo decíamos cuando el primer cuatrienio. Es más, yo recuerdo que en el primer cuatrienio, en el Colegio de México, un colega y yo hicimos un seminario. Dijimos, vamos a ver si llega Trump, ¿no? Y alguien, un economista, no voy a decir quién, dijo en su exposición, es una idiotez lo que estamos discutiendo en este seminario. No va a llegar. ¿Cómo va a llegar una persona así? La discusión en el primero. En el primer periodo. No va a llegar. Y llegó. Y vaya que sí llegó. Tanto que puede insistir en un segundo mandato. Yo sería más cauto. Yo diría, está cambiando el paradigma de las relaciones internacionales, económicas, pero también políticas. Quiere cambiarlo, todo. Y ya nada de OTAN, nada de OCDE, nada de Naciones Unidas. Doctor, vamos a un corte, pero no suelte ese hilo. El doctor Meyer hablaba de las implicaciones que tiene en muchos ámbitos la pretendida reelección de Donald Trump, que tiene, por supuesto, efectos para México, para el mundo. Y en el corte, la pregunta es, ¿y dónde están, si se le puede llamar las fuerzas progresistas,
en Estados Unidos para ponerle un alto? Bueno, la fuerza principal sigue siendo el Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata ahora está como en la lona, no reacciona. Es decir, que fue durísima la pérdida de Hillary Clinton al principio, la hicieron pomada. Ella que se burlaba de las bases de Trump, que decían era a basket of deplorables, ¿no? Una canasta de gente muy deplorable, y pácatelas que le dan en la torre. Y luego Kamala Harris no hecha candidata al último momento. ¿Quién le dijo a los demócratas que Biden, ya con la edad, y miren que lo dice alguien que tiene la edad, La edad peligrosa. la edad peligrosa, que Biden tenía la capacidad de enfrentar a una personalidad realmente única? Trump nunca, antes de ser candidato a la presidencia, fue político. Estaba en la televisión y especulando con sus hoteles, y era una personalidad muy desagradable, pero muy buena para la televisión, para ese tipo de televisión. Y el entrenamiento que le dio esa televisión de pésima calidad, pero que le gustaba humillar, decir palabras duras, y le encantaba una parte del público que estaba en el fondo harta de su clase política tradicional demócrata, y le ponen a Kamala, que a mí me caía muy bien, pero se necesitaba una personalidad potente y en el sentido opuesto, quizá el candidato que venía como vicepresidente de Kamala era mejor, pero ella no. Y entonces tenemos este doble triunfo. Y ahora nos está señalando, ¿cuándo es cuando se pone un alto a la reelección seguida en Estados Unidos? Con Franklin D. Roosevelt, ¿no? Él es el que se agarró varias cuatrienios, pero sí era una personalidad extraordinaria, en un tiempo extraordinario, que es el tiempo de la guerra. Pero de ahí en adelante se dice, no, es peligroso tener a una personalidad, aunque sea bueno, que se reelija. Entonces, no hay más que una posibilidad de reelección. Bueno, la elección original y la reelección. Es un desafío, y quiere decir que Trump, que sí está, realmente es una mente muy rara, pero loco no está. Si no, no sería 2 veces presidente de Estados Unidos. Entiende bien la naturaleza íntima de su electorado, las frustraciones que tiene, y es interesante, siendo un millonariazo, encarna las frustraciones de un grupo blanco que se siente humillado por el ascenso de los afroamericanos y de los latinos y de todo lo que no es tradicionalmente blanco, protestante, etc. Entonces, él los entiende y los está preparando, los está enardeciendo para que se impongan ante unos demócratas que se han hecho unos babosos. Claro que pueden cambiar los demócratas, necesitan encontrar un líder que ahorita no tienen, un líder de la misma, digamos, capacidad de entusiasmo, de movilización, de populismo, pero no el populismo de derecha de Trump, sino el otro, y no lo encuentran. Ahora, puede ser que a lo largo del tiempo lo vayan encontrando. Los siguientes pocos años. Paco, dos cosas, porque tengo la impresión de que te quedaste con ganas de comentar justo este mismo punto. ¿Dónde están las fuerzas progresistas de Estados Unidos? Y agrego un poco a la pregunta. El comercio nos hizo socios de esta potencia, ni modo, la izquierda se opuso al Tratado de Libre Comercio, pero ahora estamos en eso. O sea, es el comercio lo que nos hizo socios de esta potencia, y es también el comercio que nos tiene tan vulnerables de esta potencia. Entonces vamos a tener que tomar decisiones de corto plazo con respecto a esa potencia que se ha vuelto voluble
estamos muy vulnerables. Ya te hice una pregunta larguísima. 25. ¿Y de qué se trataba? A ver, ¿cuál es el gran problema del efecto boomerang que Trump ha creado? Que las disidencias que ha construido operan con lógicas particularizantes. Sector de la cultura, no a la represión, no a la prohibición de libros, etcétera. A maestros de escuela. Bueno, paren ya con la intervención en las universidades, las represiones a los que estamos apoyando la situación de Gaza, bla, bla, bla. La huelga pasiva de latinoamericanos, que se sigue notando notable. Si vieron imágenes hoy de Nueva York en la mañana, es rarito Nueva York. Otro sector más. Los daneses, nuestros más fieles aliados, que tienen 7 destructores cerca de Groenlandia, ¿no? Esta especie de frente que ha construido de disidencias tiene su expresión más lúcida en gentes como Bernie Sanders y la Ocasio, los socialistas, los que serían la tercera posición, de donde posiblemente algún día surja un partido socialdemócrata en Estados Unidos, más tarde que temprano. Pero está muy, muy, muy disperso el Frente Único. Homosexuales en el ejército van y protestan. Recortes brutales en el aparato del Estado. Todo esto todavía no se unifica y va a costar porque no tienen un factor de unidad más allá que Trump es un gángster que destruye, es un toro en una cristalería, hombre. Pero además, cuanto más avanza, más toro se vuelve, porque necesita un tema por semana. Entonces, todas las semanas necesita una provocación lo suficientemente brutal y ruidosa como para que distraiga la atención de los errores que cometió la semana pasada. ¿Cuántas veces ha hablado de las alcabalas, las famosas tarifas aduaneras? ¿Cuántas veces? Ha estado hablando y todas ellas cambian un poco. Una es una, otra es otra. Y cuando de repente en la bolsa le dicen, no vas bien, recibe la señal, ni siquiera la recibe claramente. Porque con un consejero como Elon Musk, oye, compadre, yo lo quiero para que trabaje el Día de los Santos Inocentes, ¿no? De bruja. Pero tiene una cantidad de dinero que... Tremenda, 400 mil millones. Todos los días tiene menos abusados, ¿eh? Sí, Porque Tesla se está hundiendo. Sí. A ver, estamos ante un fenómeno inusitado, previsible para todos los que decíamos abusados, porque una victoria de Trump es incalculable. Porque un día este tipo que está demente, absurdo, irracional, matón de pueblo, es capaz de mandarnos 5 helicópteros a la frontera de Tamaulipas y bombardear lo que llamarían una base de los narcos y entrar en estado de conflicto abierto con México. Sí. Hay que tener cuidado porque es imprevisible. Y en ese sentido, me gusta mucho la manera como el gobierno mexicano ha estado frenando la locura trumpista, ¿no? Ahora, va a llegar, en 5 días llega el momento no solo ya de frenar y negociar y cabeza fría, sino decir, así jugamos, así te toca, porque es la manera de seguirlo debilitando ante su propia base social. Sí. Tenemos 2 minutos, señor Delgado. Todavía. Todavía Sí. podemos cerrar con el doctor Meyer. ¿Qué paradójico resulta, sobre todo para la derecha, en México, para los neoliberales, que haya sido un presidente de izquierda el que logró convertir a México en el principal socio comercial de la principal potencia del mundo? No es así. Ay, no es ¿cómo así. no? No fue él, fue el comercio. Bueno, el comercio, Pues, compañeros, él lo apoyó. Exacto. Él lo logra. Lo apoyó. Él no se distanció de eso porque sería irracional. Si ya se lo dejaron así. A eso me refiero. No podía Andrés Manuel decir, crear reglas nuevas. ¿cuáles? ahora hacemos un arreglo distinto. No, porque hay una asimetría de poder enorme y se lo dejaron con
el arreglo neoliberal se lo dejó totalmente desbalanceado. Ahora, ¿se necesitaría ser tan irracional como Trump si Andrés Manuel dice, bueno, pues ahora la ideología me dice que me me destrabo de esto, ¿no? Ahora a manejarlo. Y miren que manejó durante 6 años como el mejor torero. A Trump lo toreó. Recuerdo que había profesionales de la, no, tampoco voy a decir su nombre, de la política exterior que tenían experiencia, que habían sido cancilleres. No vaya a Washington, porque ahí se lo van a comer. Es y correcto. No se lo sí. comieron. Pero en fin. Vamos a tener que insistirles en que nos acompañen más adelante en este programa, de verdad, porque tienen muchos aplausos, muchos likes aquí, de verdad, a ustedes dos.